Bueno, muy buenos días para todos. Dada la situación, espero este video les sirva para explicar un poco este comienzo de este segundo periodo. Bueno, para ciencias naturales, el tema con el que comenzamos este periodo es clasificación de los seres vivos. Bueno, debido a que surge la clasificación de los seres vivos. Como ustedes saben, existen muchas especies animales en nuestro planeta. No solo animales, hablamos de todos los organismos vivos, plantas, animales, bacterias, virus. Todos los organismos, cuando los científicos y biólogos empezaron a observar que encontraron tantos, tenían que idear una estrategia en donde pudieran organizarlos o agruparlos. Es en ese momento en donde surge la clasificación de los seres vivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los seres vivos, encontramos diferentes niveles jerárquicos en donde se ubican cada uno de ellos, dependiendo de qué, de las características, cualidades o propiedades que estos tengan, sea el ecosistema en donde viven, cómo se comportan, su estructura física e interna. Listo. Como tal, la ciencia que se encarga de estudiar la clasificación o de clasificar los organismos se denomina taxonomía. Entonces, siempre que hablemos de taxonomía, estamos hablando de esa ciencia que se encarga de clasificar a todos los organismos en los diferentes grupos jerárquicos que ya veremos más adelante. Bueno, para poder clasificar a todos esos organismos se tienen en cuenta diferentes tipos de características. Esas características son conocidas como caracteres o características taxonómicas. Encontramos diferentes características taxonómicas mediante las cuales se determina en qué grupo va a quedar o no va a quedar un organismo cualquiera. Entre ellas vamos a ver a la primera, que son las características o los caracteres morfológicos. Bueno, ¿cuáles son esos caracteres morfológicos? Se enfocan directamente en la apariencia de los organismos, es decir, si son peludos, si tienen piel lisa, si tienen alas, si no tienen alas, de qué color son. Todo eso lo encontramos en las características morfológicas. Entonces, por ejemplo, podemos distinguir todo lo físico, todo lo que podemos observar de cada organismo. Listo. Las otras características que se tienen en cuenta para la clasificación taxonómica son los caracteres fisiológicos. ¿Cuáles son los fisiológicos? Son aquellos que tienen que ver con la estructura interna del organismo, es decir, todo lo que hay dentro de ellos, cómo funciona, qué capacidades tienen, si tienen la capacidad de moverse, de no, si tienen capacidad de generar mecanismos internos, si tienen branquias. Todo eso entra dentro de los caracteres fisiológicos. Listo. Otro tipo de clasificación que se tiene en cuenta para determinar a qué grupo pertenece cada organismo son los caracteres citológicos. Ellos se enfocan directamente en las células. ¿Qué tipo de células tienen los organismos? Sabemos que podemos encontrar células procariotas, eucariotas, animales y vegetales. Listo. Esas características entran dentro de los caracteres citológicos, todo lo que tiene que ver con la organización celular interna. Listo. Finalmente tenemos los caracteres ecológicos. Esas características van directamente con el ambiente y el ecosistema en el que se encuentran y de qué manera se comportan frente a él. Entonces, sabemos que encontramos muchos diferentes ecosistemas en nuestro planeta.
Entonces, dependiendo de ese tipo de ecosistema, si es de clima frío, clima cálido, podemos observarlos en los caracteres ecológicos. Son las características a tener en cuenta para ese caso. Listo. Finalmente vamos a tener los caracteres moleculares. Como su nombre lo dice, hablamos de moléculas, se va más directamente a la parte genética, a la parte evolutiva. De dónde vino ese organismo, de dónde puede ser familiar, de dónde puede ser su procedencia, y con base en eso también se determina bajo qué clasificación se puede encontrar, bajo el nivel evolutivo del que se viene trascendiendo para ese caso. Entonces, siempre que hablemos de caracteres moleculares, hablamos directamente de la parte genética. Listo. Existen diferentes categorías taxonómicas dentro de estos niveles. Esas categorías son como esos niveles bajo los cuales se van a tener en cuenta para agrupar a cada uno de esos organismos. Entonces, son grupos con un orden jerárquico, es decir, hay diferentes niveles en donde están organizados cualquier organismo. Todos los organismos tienen sus categorías taxonómicas, y eso es lo que define bajo la sistemática el nombre de la especie. Listo. Acá podemos encontrar estos niveles en orden de mayor nivel a menor nivel. Cada organismo pertenece o tiene cada uno de estos niveles en su organización jerárquica. Todos los organismos, desde plantas, animales, insectos y humanos, poseemos diferentes categorías taxonómicas. Un ejemplo, acá podemos encontrar el de la mariposa. La mariposa tiene cada uno de sus niveles, y eso es lo que le da directamente el nombre de la especie. Entonces, como lo podemos encontrar para la mariposa, también lo podemos encontrar para aves. Cada ave que nosotros encontremos tiene sus niveles jerárquicos. Podemos encontrar frutas, vegetales. Cada organismo vivo tiene su nivel jerárquico. Podemos encontrar mamíferos. Cada mamífero que nosotros encontramos tiene su nivel jerárquico. E incluso nosotros también poseemos nuestro nivel jerárquico. Eso es lo que nos determina finalmente el nombre de nuestra especie, Homo sapiens sapiens. Entonces, cada una de estas características son las que se tienen en cuenta para poder clasificar o darle un nombre a cada uno de los organismos que encontramos. Y toda esa clasificación se denomina como clasificación taxonómica. Y ya sabemos que la taxonomía es la que se encarga de estudiar toda esa parte de definir cada uno de esos términos y clasificar adecuadamente a los organismos. Listo. Esto sería todo por ahora. Espero les sea de ayuda el video y podamos entender adecuadamente cada uno de los conceptos.